Entonces, más o menos el proyecto consiste en ya tener un proyecto React funcionando. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿se acuerdan que nosotros nuestro proyecto anterior lo corríamos lo corríamos con solamente con el así? Nos íbamos al archivo index.html, ¿se acuerdan? Y le damos clic derecho, le damos doble clic, bueno, y él lo ejecutaba. Bueno, fíjense que ya no tiene un index.html dentro de la parte del source, src source, y ya no tiene acá ya no tiene HTML. Por lo tanto, todo lo que hagamos acá es como que ya es eh, archivos de React. En realidad, los archivos de React en realidad son JSX, pero se le puede poner .js nomás, así como está. JSX indica como que, mira, fíjense, si yo le pongo JSX acá, fíjense que acá me cambia el iconito a React. O sea, el JSX sigue siendo igual que el JS, así exactamente igual, solamente que al ponerle la X hace de que entre en una categoría de archivos que pasan por un filtro y son marcados en algún tipado de React. Puede llegar a corregirte o puede llegar a no compilarte porque no sigue algunas convenciones que React pide para los puntos JSX. Pero son muy chiquititas la diferencia entre JS y JSX, no hay casi diferencia. Entonces, ¿Se por la eso. cambiamos o vos qué decís? No, no, le estoy comentando nomás que después lo vamos a hacer tipo JSX a Ah, todo. Ahora por lo menos lo vamos ah, a JS. dale. Y JSX también indica de que puede haber código HTML adentro. Ah, Entonces, también puede indicar eso. Fíjense que los proyectos React, como ya les había explicado en algún momento a ustedes, ya tiene más o menos esta es la característica. Node Modules es una carpeta que se arma cuando escribimos el comando npm install. Cuando vos escribís npm install y corres descarga unas dependencias y crea esta carpeta. Así que capaz que al principio no la van a ver, y si es que no está esa carpeta Node Modules, quiere decir que les está faltando correr este comando. Así que esa es vamos a decirle, una pista de que no va a funcionar su proyecto. Bueno, una vez que corren eso, se va a crear esta carpeta y acá baja todas las dependencias. Y fíjense que estas dependencias que están acá, que él descarga, como por ejemplo esto que dice Babel, y así van a ver muchas librerías, como por ejemplo acá se van a encontrar con la librería misma de React. Fíjense que hay un montón de librerías acá que él descarga. Y ustedes se van a preguntar por qué baja tantas librerías si esas librerías no están especificadas que se descarguen. Pero bueno, ya vamos a entrar en esos detalles. Les muestro acá. Fíjense que van a encontrar inclusive en la librería de React, que por acá tendría que estar. Oh my gosh, acá está. React, ¿viste? Acá está el React DOM, acá está el React. Fíjense, este es el React. Y fíjense que lo descarga así como un modo de carpeta. Y fíjense de que el React en sí también tiene sus archivitos, y cada uno tiene sus archivitos también package.json como este. Por eso es que descarga, o sea, al descargar este React DOM, también busca qué dependencias necesita el React DOM, y fíjense que el React DOM también tiene un par de dependencias que también tiene que descargar. Entonces, por eso es que se descargan tantos archivos como ven acá, solamente especificando en el package.json que queremos React. Fíjense que yo acá le digo que quiero React la versión 16.13, que quiero React DOM y que quiero el React Scripts. Entonces, él al hacer solamente le pedimos 3 dependencias que él descargue, y fíjense la cantidad de cosas que descarga. Así que esto son dependencias que están dentro de estos proyectos, otra vez de estas librerías, por eso es que descarga tanto. En algún momento vamos a hablar de Babel, que es Babel, pero para resumirlo, Babel es la posibilidad de que nosotros escribamos JavaScript y todo se traduzca para React, sea amigable y que sea compatible también para todos los browsers. O sea, Babel es como una librería en la que vos escribís código JavaScript moderno,
tanto para React o en ECMAScript puro, y Babel lo que hace es lo traduce para que las convenciones de los exploradores, tanto viejos como modernos, puedan ser interpretados, tu código puede ser interpretado por esos navegadores. Porque puede ser que vos, por ejemplo, hagas una aplicación que corra para tu navegador, qué sé yo, del celular, o que corra para un Internet Explorer más antiguo, y vos estás escribiendo un JavaScript muy moderno. Entonces, como no son de la misma época, entonces puede ser de que no exista eh, no sea compatible y se puede romper. Entonces Babel es como que entra a ser una librería muy importante hoy por hoy, porque puede llegar a traducir código JavaScript a todos los navegadores. Esa es una funcionalidad de Babel, no va a ser la única vez que escuchemos de Babel, por eso no les estoy poniendo especial atención a esto. Es que a mí no me aparece en forma de carpetita todo esto. O sea, cuando ¿No te le doy aparece, ahí al... no te O sea, aparece en así? forma de carpetita, o sea, a ver, puede Tampoco. ser que sí, o puede ser que no, a ver. A ver, vamos a ver, no se preocupen. Sí. Ahí les vamos a mirar. No, a mí me parece así como el leche. Bueno, entonces como ya vieron, entonces esta es la extensión esa que hace que las carpetitas se vean así, todas hermosas, y que te aparezca cuando es archivo JS, te aparece un JS amarillito. Si es un archivo de GitHub, te aparece así, de Git, perdón. Si es un archivo de Yarn, te aparece así. Si es un archivo que contiene Node, fíjense que te aparece con un iconito verde. Este que está acá ya lo dejo asentado en el video. ¿Cuál es el que tenemos que usar? Ahora, si este les abrió, a ustedes les quedó abierto esto, cuando lo instalaron, ciérranlo acá nomás, acá arriba en la parte donde está el mapa. Ya le va a cerrar. Muy bien. Bueno, y entonces eso es lo que le explicaba hoy, que este Node Module se crea a partir de estas dependencias que se instalan. Por eso se hace el npm install, él toma todas las dependencias que están acá y las que están en development, o sea, hay una que es también dependencias de dev, que acá no tienen, y ahí los instala. Ok, entonces, con este archivo, bueno, ahora lo voy a correr a esto, ustedes ya lo tienen corriendo, es con npm start. Entonces, el otro proyecto nosotros lo corríamos ejecutando directamente el archivo index.html. A este lo vamos a correr así. Cuando le damos el npm start, fíjense de que él ya resuelve en un servidor web, ya resuelve todo lo que hagamos dentro de nuestro proyecto. Fíjense que esto que está acá ya es un archivo, todo esto que está acá ya es un archivo eh, HTML en realidad, solamente que como no tenemos nada escrito. Pero si yo, por ejemplo, creo, fíjense, por ejemplo, yo les dije a ustedes que los ejemplos que estuvimos haciendo, más algunos ejemplos más, están acá en bases acá. Y, por ejemplo, si yo quiero una función, a ver, un ejemplo, quiero correr algún ejemplo. Eh, por ejemplo, este fetch que tiene arreglos. Por ejemplo, quiero correr este arreglos, copio todo esto y me voy al index.js y lo pego acá. Y acá lo guardo, y fíjense que al guardarlo, como nosotros ya tenemos configurado que se ejecute, ya tenemos configurado para que corra un servidor, fíjense de que los ejemplos de lo que está, de las consolas que se están mostrando acá, ya nos muestra acá. Así que ya ahora ya no va a hacer falta irnos y hacerle refresh así como lo hacíamos. Ya directamente al guardar ya va a estar todo. Y también más que nada quise que creemos ya este proyecto así con React, como para que nuestros ejemplos sean un poquito más ya orientados a lo real con lo que vamos a trabajar. Porque, por ejemplo, fíjense que acá, para nosotros en este index que está acá, nosotros ya vamos a poder crear después más adelante una funcionalidad como para crear unos componentes que ya tengan HTML, y lo vamos a ver acá. Pero por ahora eso no vamos a hacer eso por ahora. Solamente quería que quede así el proyecto y con este empezamos a trabajar. Y los ejemplos los vamos a ir cargando acá.
Bueno, nosotros ya vimos, acá estos ejemplos no son todos, o sea, acá hay algunos ejemplos, fíjense, de lo que nosotros ya vimos, pero estos ejemplos, promesas todavía no dimos, por ejemplo, fetch todavía no dimos, assign y away todavía no dimos, y este ternario todavía no dimos, así que más o menos estábamos por acá nosotros, toda esta parte, los objects. Nosotros quedamos en funciones. Claro, nosotros lo último que hicimos fue como agarrar y trabajar exclusivamente con todo lo que es en la teoría de programación funcional. Eso fue lo último que hicimos. Así que nosotros dimos todo lo que es programación funcional. Entonces, vieron, no sé si pudieron ver el video que hicimos, si se les quedó claro lo que es inmutabilidad, funciones puras, lo que es funciones de orden superior y todo eso. Ahora nos vamos a ir a otro concepto que está dentro de los paradigmas de programación, que es la programación orientada a objetos. Como les dije, esta programación orientada a objetos es muy importante que ustedes sepan por muchos motivos. No solamente por el motivo de que tienen que saber que hay otros paradigmas para programar, sino que también eh, son motivos de entrevistas de trabajo generalmente aparecen preguntas sobre esto, si se maneja esto. Y la programación orientada a objetos, no tengo ninguna explicación categórica, nada, sino que solamente la programación orientada a objetos le quiero decir más o menos con mis palabras que es como una especie de es un paradigma que está orientado a una organización, a crear objetos. Esos objetos se llaman clases y esas clases tienen constructores y, esos objetos también tienen algo que se llaman métodos, que son las funciones. También existe un concepto de que cada clase se puede instanciar o, por así decirlo, se puede como replicar y pueden ser llamadas por otras clases gracias a este conector new. Y después existe un concepto de herencias, eh, que son como, las herencias son como, se hacen clases superiores como clases padres y las clases hijas pueden heredar ciertos aspectos de las clases padres. Ese es un concepto de herencia que realmente solo se aplica, o sea, solamente se aplican en este paradigma, ese concepto. Bueno, en primer lugar vamos a ver lo que es una clase, así, y después vamos a ir viendo a ver si podemos entender un poquito estos conceptos. No lo quiero profundizar mucho, solamente quiero dar un ejemplo nomás acá de lo que cómo es más o menos la programación orientada a objetos. Otro de los motivos por los cuales explico qué es programación orientada a objetos es que React tuvo o tiene en su momento una forma de programar orientada a objetos. O sea, la primera versiones de React se desarrollan con componentes orientados a clases, o class component, así como le dicen en inglés, y son orientados a este tipo de paradigma. Entonces, el paradigma que nosotros dijimos que íbamos a usar para React iba a ser programación funcional, pero también existe este paradigma también dentro de React, que puede ser que se encuentren con con ese tipo de componentes orientados a clase, que después vamos a ver un ejemplo con React propiamente. Ahora vamos a hablar exclusivamente de la programación orientada a objetos, pero con unos ejemplos acá. Entonces, el primer ejemplo que vamos a tener es vamos a ponerlo acá, y fíjense, voy a guardar esto. Bueno, fíjense de que vamos a hacer como una especie así de ir mirando qué es este objeto, ¿no? ¿Qué es este objeto y de dónde se lo creó? Vamos a suponer de que vamos a usar el paradigma de
POO le dicen también, PO. Vamos a usar el paradigma PO para representar, por ejemplo, los datos puede ser de una aplicación o puede ser de algún tipo de expediente que se quiera hacer en programación de tarea. Entonces nosotros necesitamos recoger datos de una tarea. Entonces nosotros empezamos a investigar de qué se trata esa tarea y bueno, nos damos cuenta que la tarea tiene que tener un nombre, tiene que tener una prioridad y tiene que tener un estado. Ah, perfecto. Entonces el objeto, que en la programación orientada a objetos, es como que los objetos se empiezan a fabricar a partir de la necesidad de datos que se tienen que manejar. Entonces, lo primero que capturamos es que tenemos unos datos de tipo tarea. Entonces, nosotros queremos representar en la programación orientada a objetos ese modelo. Entonces, ese modelo se crea con una función, con una cláusula que se llama class. Entonces, se pone, vamos a ir arrancando así. Entonces, lo primero que hacemos es escribimos la palabra class, así como está acá, y le ponemos el nombre de la clase que queremos nosotros que se llame. En este caso le vamos a poner tarea. Y se pone con mayúscula siempre cuando es de tipo clase. Bueno, y ahí ya tenemos una representación ya tenemos, fíjese que el compilador no me da ni un error, él reconoce lo que es class y sabe que esto es una clase. Y fíjense que acá me dice que no se está usando esa clase todavía. Bueno, entonces, esa es la definición de un objeto en la programación orientada a objetos. Se define como una clase. Ahora veamos qué más tenemos. Después dice que las clases tienen constructores. Vamos a ver si podemos explicar constructor. Entonces, ahí. Bueno, los constructores, acá en realidad me faltó constructores y también me faltó acá algo que se llama atributos, que son campos. Eso me faltó también poner acá. Vamos a ver si lo vamos a poner. Esa partecita sí que la hice bastante así on the fly, como se dice. Acá. Entonces tenemos clases, atributos. Constructor. Estos atributos en la programación funcional o en la programación, o en el objeto que nosotros estamos acostumbrados a trabajar dentro de JavaScript son campos o fields. Entonces, ¿qué es un constructor? Un constructor, acá voy a guardar esto y fíjense que no voy a tener ningún tipo de error. ¿Qué es un constructor? Un constructor es como una especie en las clases, dentro de las clases, los constructores son como sería como un método o una función superior que se ejecuta sí o sí. O sea, todo lo que, o sea, cada vez que se nombra a esta clase, este constructor se dispara. Entonces, en este constructor se pueden definir ciertos tipos de configuraciones. Se pueden definir los atributos, que son los campos con los que se va a manejar el objeto, y también la herencia, o sea, también no la herencia, sino también la necesidad de que este objeto se cree a partir de ciertos atributos. Fíjense que este objeto, tarea, también puede tener un constructor vacío, sin nada, y los atributos también se pueden crear independientemente fuera de este constructor, pero lo esencial es crear un constructor y que ese constructor se inicialice con sus atributos y que cada atributo tenga un valor. Entonces, la forma de hacerlo es entonces se pone la palabra constructor, se abre como una función. En realidad esto no es una función, sino es como un método, porque acá en las clases se le llaman métodos, no funciones, y se le pasa como parámetros la cantidad de atributos que va a tener.
para poder inicializar cada uno de los atributos de esta clase. Acá es donde aparece la palabra this, que en algún momento lo habremos visto por ahí. Y la palabra this hace referencia de que este método va a venir por parámetro, perdón, estos argumentos van a venir con parámetro para este constructor, y con la palabra this hacemos referencia a de que nuestra tarea va a tener también un campo que se llama nombre. Entonces, ¿cómo distinguimos del argumento a los datos que va a manejar la clase? Lo distinguimos con este this. Este this hace referencia a esta clase. O sea, todo lo que tenga this punto algo quiere decir de que es propio de la clase. Entonces, este this punto nombre es un atributo propio de esta clase. Entonces, yo definí acá para esta clase definí 3 atributos que yo quiero que tenga sí o sí. Uno es nombre, la prioridad y el estado. ¿Por qué? Porque mi regla de negocio o mi, qué sé yo, mi entrevista con, o sea, el análisis de negocio que yo hice me decía de que una tarea va a tener estos atributos y va a tener que manejar este flujo de estado de datos. Entonces tengo un nombre que es nombre de la tarea, una prioridad, la prioridad de la tarea y el estado de la tarea. ¿Qué quiere decir eso? Prioridad es de alta prioridad, baja prioridad o prioridad media. Estado es hecho, en progreso o por hacerse, que es parecido a nuestros tickets. Algo así sería esto. Eso sería como un ticket, vamos a decir. Y bueno, un nombre es, bueno, hacer, qué sé yo, cocido, hacer tortilla. O sea, el nombre que vos le quieras poner a la tarea. Entonces, imagínense, ustedes ahora, imagínense de que están haciendo esta aplicación. Están haciendo esta aplicación, porque esta es una aplicación hecha también así con desarrollo web, o con desarrollo en sí. Y fíjense de que cada issue que podría ser es una tarea, y fíjense que cada issue, si yo abro esto, tiene un nombre, que es esto que está acá, tiene acá, qué sé yo, una descripción, y acá están sus estados, en to do, en in progress done. Entonces, más o menos en la programación orientada a objetos, este tipo de necesidad para hacer esto está reflejada así, como la están viendo. Por ahora estamos viendo la característica de lo que es una clase, así que capaz que por ahí esto todavía no les va a cerrar todavía bien el concepto. Pero vamos a ir viendo paso por paso qué es cada cosa y después vemos cómo esto se ejecuta, cómo se llama, cómo se hace la instancia y todo eso, y por ahí va a quedar un poquito más claro. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente, que es métodos. Acá ya tengo 2 métodos. Bueno, vamos a mirar. A ver. Bueno, ya esa es la parte del constructor y la parte de los atributos. Ahora vemos lo que son métodos. Vamos a hablar un poquito de los métodos. En la programación orientada a objetos, a las funciones que nosotros le llamamos, acá se le llaman métodos. Pero estos métodos, esa era la parte de la diferencia que había con las funciones, con la programación funcional. En la programación funcional, ¿se acuerdan de que una función es pura y prácticamente procesa un estado, puede mandar un resultado, pero siempre el resultado nunca va a ser, siempre el resultado va a ser constante, nunca va a ser variable, porque no va a modificar los estados de la aplicación. Sin embargo, los métodos, esa es la diferencia que yo les decía, que los métodos sí pueden cambiar los estados de la aplicación, en este caso de los estados de datos que maneja esta clase. Fíjense de que acá está haciendo una referencia a this, y este método que está acá va a cambiar el estado de acuerdo al argumento que yo le paso, va a cambiar el estado de este flujo de datos de la aplicación. Así que es muy parecido a las funciones, ejecutan algo y también a veces, por ejemplo en este caso acá hay un método que imprime un reporte, vamos a decirle que está imprimiendo un reporte. Y él, para imprimir ese reporte, llama a los atributos de esta clase, que son el nombre, la prioridad y el estado.
Y así es como se lo llama en este caso. Fíjense que se lo llama con this. Y acá fíjense de que este también se le llama con this.estado, y se le pasa el nuevo estado. Y así es fácil es cambiar el estado de un dato en la programación orientada a objetos. Bueno, por ese lado es como más fácil parece, porque después este objeto puede ser usado, así como los objetos de JSON que vimos, de JavaScript, también pueden ser usados y pueden ser enviados también para otra aplicación, o pueden ser enviados a la base de datos, ser guardados o actualizar datos de la base de datos también. Para eso en realidad sirve todo este tipo de arquitecturas de datos, sirve más que nada para poder obtener datos, poder ver los datos, poder editar esos datos y poder volver a mandarlos a la base de datos. Generalmente esos son los procesos que sufren los datos en las aplicaciones. Generalmente es todo lo que pasa con ellos. No hay otro tipo de operación. Después está el borrado, que también puede haber una forma de borrar un dato. Bueno, y ahora vamos a ver lo que se llama el concepto de lo que es instancia. Para poder instanciar vamos a usar el new, dice acá. Entonces vamos a ver cómo se llama. Creamos el objeto y lo instanciamos. Fíjense algo. Fíjense de que yo creé mi clase acá arriba y todo esta es mi clase, hasta acá. Y yo afuera de la clase, ya como en otra parte de la aplicación, esto es algo que vamos a ver después, que es como exportar esta clase como en un archivo, y después de ese archivo importarlo para usarlo. En este caso vamos a hacer todo en un mismo lugar, todo un mismo bloque de código. Pero después vamos a ver si funciona eso de exportar la clase e importarla. Vamos a ver si podemos hacer algo de eso ya. Bueno, entonces acá hacemos la instancia. ¿Qué es la instancia? La instancia no es más que hacer una referencia. ¿Se acuerdan cuando creamos una variable de tipo const y después la llamábamos y la usábamos en otro lugar? Bueno, es el mismo concepto de la instancia. Solamente que la instancia en sí hace referencia a algo propio de la memoria. Por eso se le dice instancia y no se le dice referencia, porque, o sea, en realidad la instancia crea una referencia en la memoria, y esa instancia se crea con este new. ¿Qué hace este new? Hace de que se cree una variable que se llama tarea y que sea instanciado de la clase tarea. Y fíjense que la clase tarea, para ser inicializada, me pide nombre, prioridad y estado en su constructor. Entonces ahí es donde nosotros le pasamos como parámetro. Fíjense que acá arriba ya el constructor me dice, el constructor te va a pedir que escribas el nombre, la prioridad y el estado. Y son todos de tipo any. Este any que está acá es el tipo de variable. Yo acá le puedo decir que, por ejemplo, este sea del tipo string. Este sea... Ay, ¿cómo era para poner esto? Creo que es así nomás. No me acuerdo cómo es para ponerle un tipo de dato a este. No me está dando un error acá. Vamos a ver. No me dio ni un error. O sea que está bien. O sea, me está marcando este porque quiere no. Sí, me está marcando en rojo porque quiere no. Bueno, y esta es la forma que yo acá, a ver. Fíjense que ahora ya cambió. Yo a mi constructor le dije que me pide de tipo string todo esto, y él acá, fíjense, cuando yo le acerco acá ya me dice que el constructor me pide nombre de tipo string, prioridad de tipo string y así. Entonces, esta es una instancia. Yo hago con el new, con la palabra reservada new, hago una referencia nueva en memoria y creo una instancia de la clase tarea, pero yo ya creo esta instancia con datos. ¿De dónde salieron estos datos? Se los estoy pasando acá como argumento a cada uno de esos datos que me están pidiendo acá. Entonces, esta clase tarea que está acá es una instancia de esta clase y se creó con se creó ya con estos datos. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros de que mi clase tarea 1 es una instancia de esto? Porque tiene esa estructura. Ahora vamos a imprimir eso y vamos a mirar. Acá me dice, imprimimos el objeto. Fíjense algo. Fíjense que yo ya no voy a usar, por ejemplo, yo voy a imprimir el objeto acá para ver. Pero fíjense que yo ya no voy a usar
console log para imprimir este. No voy a usar este tipo de console log para imprimir este. Yo ya voy a usar este método que ya tiene por sí la clase hecha y voy a hacer una referencia. Fíjense qué copado que son las clases que voy a poder hacer fabricar cierto tipo de inteligencia o cierto tipo de comportamiento y después lo único que hace es invocarlo nomás. Y fíjense que yo para imprimir el objeto, yo directamente ya invoco a imprimir tarea, que es un método que yo mismo crea dentro de esa clase. Y eso me muestra los datos que actualmente está conteniendo cada uno el estado de esa clase, está conteniendo qué datos está conteniendo en ese momento. Y en ese momento obviamente que va a contener esto que yo le pasé como argumento. Entonces voy a ver si esto me imprime y me imprime lo que dice mi método que tiene que imprimir. Guardo acá. Y fíjense de que acá se imprime tarea, preparar mate, prioridad alta, estado pendiente. Entonces solamente con invocar el estado, o sea, con invocar el método, yo ya puedo obtener esa lógica que está escrita acá adentro, que está dentro de esta clase. Y bueno, ahora vemos otro ejemplo, que es, vamos a modificar un estado, dice acá. Vamos a modificar ese estado, vamos a llevar estos dos. Ahí. Entonces, acá entonces vamos a hacer uso de otra funcionalidad que podría ser parte de la regla del negocio, cambiar el estado. Nosotros queremos ahora poner que está en progreso el estado. Entonces yo, por ejemplo, le digo cambiar el estado y fíjense que cambiar estado me pide un nuevo estado y se le pasa como argumento al estado que es parte del atributo de esta clase. Entonces le paso en progreso. Ahora le paso en progreso, guardo los cambios y acá vuelvo a imprimir otra vez el mismo objeto vuelvo a llamar al mismo método imprimir tarea. Entonces acá voy acá. Y fíjense que ahora el estado arrancó pendiente, después yo cambié el estado acá, modificar y preparar mate todo igual, pero solamente como yo llamé solamente a cambiar estado, entonces me pasó en progreso y fíjense que ahora todo el estado, el flujo de datos es el mismo, solamente este que lo cambié gracias a este método de cambiar estado de tarea, cambió a en progreso. Es lo que le pasa acá. Y ustedes se preguntarán, okay, ¿por qué se hace todo esto? Bueno, se hace todo esto porque esto es muy parecido. Yo les doy una explicación como me la explicaron a mí más o menos y esa fue la explicación que más me cerró, ¿viste? En la facultad. Estas clases se hacen porque son como una fábrica de velas. Ponerle una fábrica de velas que fabrica velas de tipo con una forma de estrella. Bueno, las clases son como los moldes donde se pone la cera y sale en forma de estrella. Se hace una sola vez ese molde y después este molde ya se puede usar para un montón de posibilidades. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito ya manipular otra tarea o crear otra tarea dentro de mi estado, entonces lo único que hago es hacer esto. Hago esto y le pongo tarea 2 acá y le pongo, por ejemplo, no sé, preparar café, le digo que es alta y le digo que está dentro de, sí, le voy a poner en pendiente nomás. Y fíjense que esta ya es mi molde, o sea, volví a crear una instancia de tarea, volví a reutilizar mi objeto tarea, mi clase tarea, solamente que le pasé diferentes argumentos acá. Y creo tarea de tipo 2 ahora. Entonces esta tarea va a contener exactamente todo lo mismo que tarea 1 también, solamente que en este caso yo, fíjense, le voy a dar imprimir tarea 1 y le voy a dar imprimir tarea 2. Y fíjense de que estoy usando los mismos métodos que ya están hechos para tarea 1 y para tarea 2. Entonces guardo esto y fíjense, tarea 1, tarea 2, preparar mate y preparar café. Entonces, como que a partir de o sea, esa es la intención de la programación orientada a objetos, es crear un diseño que pueda ser reutilizable para replicar la cantidad de n veces que se necesite hacer
estas operaciones. Entonces no se vuelve a reescribir este código por cada tipo de operación que exista dentro de crear una tarea. Entonces se crea un molde y de ese molde se le agregan una serie de funcionalidades y esas funcionalidades siempre están vigentes para esa tarea cada vez que sea instanciada. Lo mismo también con sus características. ¿Qué opinan de lo que vieron hasta acá? Y se entiende, o al menos yo lo entiendo. ¿Sí? O sea, igual, o sea, igual es sí, practicar como ponerse por ahí, qué sé yo, agarrar de vuelta, hacer pruebas. Ahí es cuando más se va entendiendo. Sí, esto en la práctica es como que vos tenés que ver otros ejemplos, ver más cosas, Claro, entender en dónde se claro. aplica. Yo en sí acá es el crudo, o sea, yo le explico así, no le estoy, o sea, porque como nosotros nos vamos a usar tanto este paradigma, es como que no me voy a poner a hacer todo un programa con programación orientada a objetos. Pero esta es la, vamos a decirle, ¿cómo le dicen el core, el corazón de la programación orientada a objetos? Es esta, vamos a decirle. Vos entendés esto y ya podés partir a hacer cualquier cosa. Entendés que es una instancia, entendés que es un método, y entendés que es el constructor, y entendés que es una clase, y ya con eso ya tenés para decir, puedo decir de que si me pongo a leer un documento de programación orientada a objetos para hacer mi aplicación basado en este paradigma, lo voy a entender ya ese documento. Porque ese documento te va a decir exactamente, te va a decir exactamente estos conceptos, ¿viste? Te va a hablar de métodos, te va a hablar de constructores, te va a hablar de atributos, ¿entendés? No te va a salir fuera de eso. Bueno, y una cosita más que quería ver es lo que es la parte de herencia. Javi, ¿vos qué decís? ¿Entendiste? No sé si... Sí, por eso te digo, es complicado, Sí, sí, a nivel de concepto, más que pero, nada, no a nivel de pero digamos, como dice Jair, en el momento, algo nos acordaremos del momento del ejercicio. Genial. Sí, es como, ustedes ya con esto pueden decir, bueno, mira, yo vi programación orientada a objetos, ya más o menos vi lo que es una clase, no es que están tan en bolas, ¿viste? Si por ahí alguien nombra que es una clase, no estás tan en bola para decir, no sé qué es una clase, ¿entendés? Ahora ya sabes que la clase es una representación de un problema y bueno, ese problema tiene un nombre y a partir de ese nombre se crean sus métodos y sus reglas, sus lógicas, vamos a decirle. Bueno, ahora para hacer la parte de herencia, la parte de la herencia les puedo explicar así con mis palabras más o menos para que entiendan que es, así como su nombre lo indica, es una herencia. Pero en la programación orientada a objetos se lleva a un concepto más o menos como este. Imagínense ustedes de que tienen un objeto, ustedes quieren representar, en programación orientada a objetos, quieren representar a varios animales. Por ejemplo, un perro, un gato y un conejo. Imagínense así. Entonces, ustedes saben de que estos animales en común tienen cierta cantidad de similitudes. Eh, como por ejemplo, los animales corren, toman agua, o sea, comen también, qué sé yo, tienen orejas, tienen pelos, o sea, tienen como unas mismas características que son idénticas, pero tienen unas diferencias, como por ejemplo el gato maulla, el perro ladra y el conejo no me acuerdo qué es lo que hacía. Pero bueno, cada uno tiene una particularidad ahí. Bueno, en la herencia lo que se busca es tratar de agrupar ciertos problemas, como para que se reduzca, se haga un molde más genérico y ese molde genérico pueda ser distribuido a sus hijos, vamos a decir, en este caso. Entonces, nosotros para representar un modelo de datos de ciertos animales que necesitamos manejar dentro de nuestros datos, entonces podríamos crear, por ejemplo, un
una clase que se llame animales, y de esa clase animal podríamos poner ciertos atributos, como por ejemplo el tipo de animal, si es mamífero o lo que sea, no sé, qué sé yo, pelaje o cosas así. Entonces, todos tienen esa característica, entonces eso puede estar todo dentro de la clase animal. Y después hacemos clases más chicas, que son las hijas, que podrían ser una clase que se llame perro exclusivamente, gato, y que hereden de la clase animal. Entonces, al heredar de la clase animal, ya van a tener también los atributos del padre, van a tener las particularidades del padre, como por ejemplo qué tipo de animal es y ese tipo de cosas. Esa más o menos es una idea de la herencia. No sé si va a quedar muy claro hablado, pero vamos a ver si podemos ejemplificar esto. Bueno, voy a llevar así todo completo, todo este ejemplo que está acá. Vamos a ver si podemos explicarlo basándonos en lo que recién dije. Bueno, les hablé a ustedes de que hay una clase superior. Bueno, en este caso vamos a tener una clase superior. En esa clase superior se va a llamar de tipo tarea, porque les dije que, o sea, de tipo tarea va a ser la clase que va a tener como todos los atributos comunes de las demás clases hijas. Y en este caso los atributos comunes van a ser nombre y estado. Y después voy a tener una clase hija que se va a llamar asignación de tarea. Y como asignación de tarea va a tener un atributo particular que se va a llamar responsable. Entonces, yo solamente, para no crear asignación de tarea y tengo nombre, estado y responsable dentro de asignación de tarea, y después tengo una clase tarea que también tenga nombre y estado, entonces yo creo una clase padre con ese nombre y con ese estado. Y esta clase después va a ser, o sea, la asignación tarea va a heredar con STEM, va a heredar un padre que nos va a dar la posibilidad de tener nombre y estado. Y este nombre y estado van a venir del padre, y el responsable va a pertenecer al hijo, que en este caso se llama asignación tarea. Entonces, ¿cómo sería? Tenemos una clase tarea, que ya la vimos recién, que tiene un método de cambiar tarea, también tiene su método de imprimir tarea, y lo que yo quiero es crear una clase padre que tenga una cierta cantidad de características, y después creo una clase hija, porque esta es parte de mi lógica, yo necesito asignar tareas a un responsable, y como esta parte de asignación de tareas corresponde a otro tipo de funcionalidad de la aplicación, entonces yo necesito crear esa representación de ese objeto, y yo la creo de esta forma. Entonces, creo una asignación de tarea y yo digo, ¿de dónde voy a sacar? Ay, ¿cómo hago para obtener el nombre y el estado de la tarea para la cual yo voy a asignar responsable? Ah, ya sé, yo tengo un objeto que se llama tarea. Le puedo llamar a ese objeto, puedo hacer un extend, que le dicen como, con esto se usa la herencia. Acá en el cosa está, justamente, la herencia se hace con extend. Yo le pongo STEM tareas, y él automáticamente hace de que esto que está acá, vamos a decirle así, en crudo, se fusione con su hijo, vamos a decirle. Y su hijo es asignación tarea, entonces lo que él hace es, todas las cosas que tiene el padre se le va a heredar al hijo. Eh, como por ejemplo, los métodos. Fíjense de que acá, adentro de asignación tarea, yo le llamo al método que se llama imprimir tarea, pero este imprimir tarea es del padre. Entonces, quiere decir que también heredo. No solamente voy a poder heredar su nombre y su estado, sus atributos en este caso, sino que también voy a poder heredar sus métodos. Y ahí fíjate que heredamos el método de imprimir tarea, y rehicimos otro método que se llama imprimir tarea responsable, donde yo llamo a imprimir tarea del padre y le concateno, vamos a llamarle, o le fusiono con una nueva parte del reporte que se llama responsable, este responsable es propio de esta tarea. Bueno, entonces,
vamos a ver las particularidades. Este tipo de tarea de tipo padres, vamos a decirle, del estado superior de la herencia, es igual, exactamente igual como lo creamos hoy. Ahora vamos a ver la particularidad de la hija, del hijo. El hijo tiene un nombre, se lo invoca, se lo crea con clash, se pone en mayúscula también las clases hijas. Me acuerdo que antes había en programación, no me acuerdo si se le ponía subclass o algo así para poder decir de que era una clase hija, pero eso ya no generalmente es así en ningún lenguaje, era un lenguaje exclusivo. Y este stem, la palabra stem, hace de que pueda heredar otra clase. En este caso heredó a la clase padre. Entonces, ¿cómo yo hago de que mis atributos de la clase padre se implementen en la clase hija dentro del constructor? También fíjense que tiene un constructor también, la clase hija, y existe una cláusula especial llamada super, y este super hace referencia a los atributos de este. Entonces, dentro de super yo invoco los dos atributos que voy a obtener del padre, que es nombre y estado, y este es el argumento sería el atributo del hijo, en este caso. Entonces esto por eso asigno de esta forma, y estos ya están asignados acá de esta forma. Están asignados para obtener su información. Y bueno, acá también fíjense que la clase hija también yo puedo crear un método, y ese método va a imprimir la tarea más el responsable, y eso yo fíjense que acá ya les dije que invoco al método del padre que imprime la tarea, y yo ya lo único que puedo hacer ya ponerle la partecita que a mí me faltaría para esta parte de la lógica, que sería el responsable. Fíjense el ahorro de trabajo que hicimos. No tuvimos que crear de nuevo para esta asignación tarea, no tuvimos que crear ni llamar ni poner de nuevamente el nombre y el estado de esa tarea. No tuvimos que crear un método de cero para para imprimir todo, sino que solamente heredamos el del padre y le fusionamos con la parte que le faltaba para esta clase, y se hizo un ahorro de trabajo, vamos a decirle. Y se puede crear un objeto nuevo más enriquecido, en este caso más enriquecido porque tiene responsable. Entonces, creamos una instancia de la clase disacada. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una asignación de tarea. Ahora arrancamos con hacer una asignación de tareas. Ahora imagínense ustedes de que cuando nosotros hacemos esto, fíjense. Fíjense, cuando nosotros agarramos y, qué sé yo, abrimos acá y yo cambio acá el responsable, o agrego un nuevo responsable, o cambio el responsable, imagínense ustedes de que este procesito de cambiar un responsable va a estar hecho por esta clase que está acá, asignación de tarea. Entonces, fíjense de que la lógica se va a implementar acá. Y esa lógica en el mundo real o así se ve de esta forma se representa. ¿Sí? Yo les muestro un ejemplo de cómo se puede representar esa asignación. Entonces, yo cuando creé una nueva tarea, o sea, creé una asignación, estoy creando una representación de los estados de los datos, de lo que va a venir, del mundo real. Y del mundo real me va a venir, fíjense, me va a venir un nombre, acá está el nombre, me va a venir cuál es la tarea, que es el nombre de la tarea. Perdón, este es el responsable, me va a venir el responsable, que en este caso soy yo. Va a venir el nombre de la tarea, que en este caso se llama How to Use Memorization, no sé qué cosa, y el estado. Fíjense que acá en este estado ahora está en to do. El estado es en to do. Y fíjense, me va a venir un estado. O sea, esto no es la representación de la interfaz gráfica, es la representación del estado de cómo están viajando los datos. Y acá, de esta forma, es como se crea esa implementación, cómo se representa en el software ese movimiento de datos.
Bueno, y acá creo una clase que se llama asignación de tareas. Va a estar instanciada y va a ser a partir, esta instancia va a ser a partir de la clase asignación tarea. Y yo ahí, ¿qué me pide asignación tarea? Me pide un responsable, ahí le paso, se llama Ariel Duarte, le paso un nombre de la tarea, se llama limpieza de código y le paso un estado que es en progreso. Y una vez que está eso, voy a guardar estos cambios acá. Y fíjense de que ya la tarea ya tiene ahora un responsable, que es Ariel y todo eso. Y fíjense de que yo solamente acá, para poder imprimir este reporte, lo único que hice fue llamar al método que se llama imprimir tarea responsable, y él se encargó ya de subllamar a imprimir tarea del padre. Y por lo tanto, imprimió lo del padre, más imprimió lo que es propio de su método, que sería el responsable. Y a esto se le llama herencia en la programación orientada a objetos. ¿Qué les parece esto que están viendo? No les digo si entienden porque es como muy conceptual, pero sé que impacta un poco ver esto así. No parece que sea tan, o sea, parece como una especie de mapa, ¿viste? Donde hay un índice y ese índice hace que se unan las cosas. Y, y los datos viajan gracias a eso, a ese enlace que existe entre cada índice. Prácticamente casi es todo así en la programación. Todo se representa de esa forma. No, no solamente en la programación, también si ustedes se ponen a pensar de cómo viaja el Wi-Fi o cómo viaja la comunicación, viaja exactamente así como están viendo ustedes acá. Está viajando encapsulado, y esa encapsulación tiene esta misma estructura. Tiene su nombre, tiene sus datos que están viajando y tiene algo que hace que sea único ese dato, como por ejemplo un ID. En este caso yo no le puse un ID nomás a esto, pero también generalmente suelen tener un ID las clases para que sea único cada uno. Y esto acá agrega un ID acá. Y estos ID generalmente hacen lo que se enlacen. Me tengo que pasar. Este ID, por ejemplo, puede ser de tipo number. Y yo acá le paso, por ejemplo, asignación. La instancia. Uy, acá está la instancia. Entonces acá le paso. Me está faltando el padre, responsable. Ahí. Entonces. Al final. Ahí. Entonces ya le voy a pasar el ID por acá y acá le paso el ID, qué sé yo. Voy a poner 1. Después me pide el nombre. El nombre sería en realidad este. ¿Qué más me pide? El estado, progreso. Y después, ¿qué más me pide? El responsable. Así sería. Guardo estos cambios. Acá no muestra el ID porque no lo estoy imprimiendo, pero lo puedo imprimir acá. Este ID es de acá. Voy a sacar la mano.
Ahí hago la asignación, lo hago en el hijo nomás, en la asignación, y acá me imprimo. Ahí. Vamos a ver si lo pongo acá arriba. No. Ahí me va a salir por acá arriba, me va a salir. Voy a poner acá abajo. Fíjense de que acá está la ID. Y esta ID generalmente se hace como autonumérico, o sea, cuando se vuelve a crear una clase, como que se pone se busca cuál fue el último ID que se creó y se vuelve a crear uno a partir de ese ID. Generalmente así lo hacen las bases de datos esto. Pero estos ID generalmente lo hacen las bases de datos y después ya se heredan nomás ya dentro de las clases, ese valor, para que sean correlativos y se sepa de que, por ejemplo, estas tareas, fíjense que cada uno de estos issues tiene 8 issues. ¿Y cómo él sabe que tiene 8 issues? Porque acá tiene un contador. Fíjense, acá está el 3, acá está el 2, acá está el 8, acá está el 5, acá está el 7. Esos son sus IDs. Entonces, basado en estos ID, él hace como toda la relación entre todo el mapeamiento de datos se hacen basados en este ID. Esa sería también una buena forma de mantener el orden o las relaciones que existen entre los datos, vamos a decir. Porque, por ejemplo, una tarea puede venir de otra clase que se llame responsable, por ejemplo. En este caso yo ahora le cargo nomás así por paso de parámetro, le paso responsable. Pero puede ser que responsable sea otra clase también. Y esa clase responsable esté heredando ya un conjunto de responsables que uno puede seleccionar nomás. Y para no seleccionar el nombre y que el nombre se quede cargado acá, ya se selecciona el ID del responsable y en vez de tener un responsable de tipo string, se tiene un responsable ID. Y después, después se hace toda una especie a eso le llaman de queries, donde ya solamente se verifican, gracias a los ID, se sacan las descripciones de ese responsable. Esa es otra como una práctica que también se usa mucho en la programación de objetos de poder tener acceso a, por ejemplo, el objeto responsable con todos sus atributos, no solamente su ID, sino con todos sus atributos y que vos seleccionás qué es lo que querés que se imprima de ese responsable. Pero ese tipo lo vamos a ver cuando utilicemos cuando utilicemos lo que Javier está investigando de Firebase, vamos a ver algo muy parecido a esto, donde se va a representar cada colección que Javier va a crear, porque después le voy a dar una tarea a Javier para que haga unas colecciones, unos documentos ahí en su Fiverr. Y bueno, y esos documentos se van a representar así en la programación. Se van a representar así y eso vamos a tener que crear como unas queries o algo como para sacar. Queries son como consultas propias de sus funciones que tiene esa base de datos, vamos a llamarle, que no es una base de datos no relacional. Y bueno, y ahí vamos a tirarle esas consultas y él ya nos va a transformar esos datos y nos va a traer esa representación de datos de una forma muy parecida a esta. Y eso lo vamos a ver después con React. Bueno, chicos, qué les parece? ¿Alguna pregunta? Algo que por ahí quieran que les quede más en claro sobre la programación orientada a objetos. Está bien, o sea, hay que seguir leyendo. Claro.